Si representamos la actividad eléctrica como un vector de depolarización ventricular, su orientación tridimensional sería de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. Tomemos en cuenta también que va a tener una cabeza positiva y una cola negativa. El eje eléctrico se define como el vector resultante de la suma de los vectores instantáneos de depolarización, con un rango normal entre menos 30 a más 110 grados, el área verde que ven resaltada. En la determinación del eje eléctrico debemos buscar tanto la magnitud como la dirección del eje. Para lo mismo, se va a utilizar dos derivaciones del plano frontal, D1 y AVF. Se utiliza el sistema exaxial de referencia que corresponde al que ven en la imagen, que relaciona las 6 derivaciones del plano frontal. Para la determinación de la dirección del eje cardíaco, vamos a utilizar entonces D1 y AVF. Buscamos en la derivada D1 el complejo QRS y vamos a medir en milímetros o en milivoltios cada una de las ondas del complejo QRS, tomando en cuenta que por debajo de la línea isoeléctrica va a ser negativo y por encima de la línea isoeléctrica será positivo. Entonces, en la figura que ustedes observan, tendríamos en D1 una onda Q de menos 0.1, la onda R de más 0.9 y la onda S de menos 0.2, teniendo como resultante un complejo QRS en D1 de más 0.6. Luego observamos AVF y AVF tiene en su onda Q un valor de 0, en la onda R un valor de más 1.1 y la onda S un valor de menos 0.4, teniendo un resultante de 0.7 milivoltios. Posteriormente se grafica D1, o sea 6 milímetros, desde el centro hacia la izquierda. Debemos recordar que la derivación es positiva hacia el brazo izquierdo. Y luego graficamos AVF, que nos dio 0.7 milivoltios, o sea que 7 milímetros, y lo graficamos desde el centro hacia 90 grados, hacia abajo, ya que en esta derivación es positiva hacia la pierna izquierda. Para obtener la dirección se suman los dos vectores y utilizamos la fórmula de tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si resolvemos la fórmula con los valores que ya obtuvimos de las derivadas, la dirección de este eje nos va a dar más 58 grados. Y para la magnitud utilizamos la fórmula de c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. Se resuelve la fórmula con los valores que ya tenemos y la magnitud del eje nos da 0.83 milivoltios. Al obtener la dirección del eje, nos vamos a referir al sistema exaxial, en donde el valor normal es de menos 30 a más 110 grados. Cuando el eje se encuentra entre menos 30 a menos 90 grados, se encuentra desviado a la izquierda. Puede haber
una razón fisiológica que se desvíe el eje a la izquierda y esto es un embarazo en su último trimestre. Patológicamente podemos hablar de hipertrofias ventriculares izquierdas o infartos del ventrículo derecho. Cuando el eje se encuentra entre más 110 a más menos 180 grados, hablamos de que está desviado a la derecha y esto se puede deber por patologías como hipertrofias ventriculares derechas o infarto de miocardio izquierdo. Y cuando el valor del eje se encuentra entre más menos 180 a más 90 grados, la desviación se encuentra a la extrema derecha. En el laboratorio de fisiología, con ayuda del Power Lab, se realiza el fonocardiograma, que es la técnica utilizada para registrar los ruidos cardíacos. Se obtiene entonces un fonocardiograma, que es el registro de los ruidos cardíacos. En un sujeto normal debemos encontrar el primer y segundo ruido cardíaco, podemos encontrar el tercero y el cuarto ruido es un ruido patológico. Los ruidos cardíacos son generados por las vibraciones producidas por el cierre súbito de válvulas, la apertura de válvulas, la vibración de las cuerdas tendinosas y las vibraciones producidas por el flujo turbulento de la sangre. El primer ruido cardíaco está generado principalmente por las vibraciones producidas por el cierre súbito de las válvulas auriculoventriculares al principio de la sístole ventricular. El segundo ruido cardíaco está generado por las vibraciones relacionadas con el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares justo después del final de la sístole ventricular, principalmente. Y el tercer ruido cardíaco se genera por las vibraciones que produce la entrada apresurada de sangre al ventrículo durante el periodo de llenado ventricular rápido. En la imagen observan la línea azul, que es un registro de un electrocardiograma, y la línea roja, que es un registro de un fonocardiograma. Vemos cómo relacionamos el complejo QRS, que corresponde a la actividad eléctrica, con el primer ruido cardíaco. Entonces, al primer ruido cardíaco le precede la depolarización ventricular, mientras que al segundo ruido cardíaco le precede la onda T, que es la onda de repolarización ventricular.